Mi nombre es Laura María Cano Méndez, residente de tercer año de Medicina Interna Geriatría de la Universidad de Caldas y parte del semillero Huellas, que hace parte del grupo de investigación en geriatría y gerontología. Para hoy nuestros invitados para abordar la discusión tenemos al doctor Carlos Guido Muso, que esperamos que se conecte durante la sesión. Él es nefrólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Tenemos a la doctora Lady Aristizábal, ella es internista geriatra de nuestra universidad, trabaja en Fundación Valle de Lili. Tenemos al doctor César Restrepo, que es nefrólogo de nuestra universidad, la doctora Ángela Benjumea, que se encuentra realizando el doctorado en Ciencias de la Salud, la doctora Viviana Rosso, rehabilitadora geriátrica, y el doctor Jaime Torres. Entonces, para hoy les traigo un caso ilustrativo. Vamos a desarrollar el tema básicamente a partir de preguntas relacionadas con el tema de rehabilitación geriátrica en el paciente con enfermedad renal crónica. La idea es que les expongo este caso y empezamos a plantear temáticas con preguntas dirigidas según el perfil de cada uno de los invitados. Y la idea entonces es que respondamos las preguntas aludiendo un poco al caso y utilizando el caso para ejemplificar nuestras respuestas. Entonces, para hoy tenemos una señora de 75 años, ella es pensionada, fue auxiliar administrativa, trabajó en Única, que es una empresa de confecciones de acá de la ciudad, reside en el barrio Palermo, es soltera, estudió hasta bachillerato. El bachillerato pues era comercial en ese entonces, por eso pues logró esta parte de ser auxiliar administrativo, hizo algunos cursos de educación complementaria. Ella nos menciona que vive sola, que tiene una persona contratada para las labores del hogar y que las hermanas también viven en la ciudad y permanecen muy pendientes de su salud. Ella consulta el 1 de septiembre a un hospital de tercer nivel de la ciudad con una queja de edema en el miembro superior izquierdo. Ella fue remitida a la unidad de diálisis a urgencias. El cuadro clínico llevaba 15 días de evolución, consistente en edema progresivo, blando, moderadamente doloroso, con fobia positiva grado 3 que comprometía tanto la mano, el antebrazo y el brazo izquierdo, incluyendo la región glenupectoral y escapular, donde posee pues en el brazo izquierdo, donde posee la fístula arteriovenosa brachiocefálica destinada a su hemodiálisis. Esta señora, dentro de los antecedentes patológicos, teníamos una enfermedad renal crónica en estadio 5 que fue diagnosticada en el 2010. Nos cuenta que debutó como urgencia dialítica y desde entonces se encuentra en diálisis. Diagnóstico histológico no tiene, nos mencionan algunos apartados de la historia clínica que podría estar en relación con una nefropatía diabética o que podría estar incluso en relación con una lesión renal causada por bisfosfonatos, y eso se relaciona con el siguiente antecedente que vamos a mencionar, y es un hiperparatiroidismo primario severo que fue diagnosticado en el 2009 y que fue manejado quirúrgicamente y del cual tampoco tenemos el reporte histológico de lo que fue resecado. Además de eso, durante el curso de su diálisis, ella desarrolló una estenosis de la vena yugular interna derecha secundaria a múltiples canalizaciones, secundario a esta tiroidectomía total junto con paratiroidectomía total, pues se encuentra en un hipotiroidismo postquirúrgico y tiene además una diabetes mellitus tipo 2 que en el momento no requiere insulina, se encuentra en manejo con linagliptina y no recuerda la fecha del diagnóstico. Es hipertensa, es hipocosa, en un GOL de estadio B según esta clasificación de síntomas y de exacerbaciones. No ha presentado exacerbaciones en los últimos 2 años y tiene un antecedente, un carcinoma escamocelular en cuero cabelludo que ya fue recercado. Dentro de los antecedentes quirúrgicos les mencionaba la tiroidectomía más paratiroidectomía total. Además, en el 2018 fue tributaria la inserción de una endoprótesis en vena cava superior con síndrome de vena cava superior, dado por la estenosis de este vaso. También fue llevado un desbridamiento y una corrección de la fístula arteriovenosa por trombosis en el 2019 y en días recientes, no recuerda la fecha, la llevaron a la inserción de un catéter venoso central permanente yugular izquierdo que conocemos habitualmente como tunelizado. Se encuentra en manejo con clopidogrel, eritropoyetina, hierro de manera semestral, atorvastatina, carbonato de calcio, linagliptina, levotiroxina, la inhaloterapia completa para su EPOC. Ocasionalmente utilizaba cetiricina para el manejo de algunos síntomas como la tos, al igual que hidrocodeína en jarabe. Y además utilizaba psyllium granulado
cada 12 horas junto con sulfadiacina de plata, ocasionalmente por algunas lesiones en los brazos. Alérgicos no refiere, tóxicos no refiere, traumáticos es importante resaltar que no había tenido fracturas, ginecológicos nos menciona que la menopausia fue a los 50 años más o menos, no recuerda con precisión, y la señora no tuvo gestaciones. Tiene dentro de sus antecedentes familiares solamente la enfermedad, la diabetes tipo 2. Ella durante su hospitalización fue abordada de manera multidisciplinaria, la valoró geriatría, nefrología, cirugía vascular y radiología intervencionista. La sospecha inicial era que presentaba una reestenosis de la vena cava superior y una trombosis de la fístula arteriovenosa del miembro superior, por lo que se solicitó una cabografía y una fistulografía que demostró permeabilidad tanto de la cava como de la fístula arteriovenosa. Sin embargo, nos mencionaba que la punta del catéter tunelizado se encontraba justo en la porción proximal de la vena inuminada, lo que causaba deterioro del drenaje del miembro superior y posiblemente podía responder como causa del edema que estaba presentando la paciente. Presentaba una adecuada funcionalidad de la fístula, como lo mencioné, por tanto, entonces decidieron considerar el retiro del catéter tunelizado y ofrecer un acceso femoral hasta la resolución del edema del miembro superior. Y allí vamos pues con esta señora. El examen físico va a resaltar los apartados más importantes que nos van a servir para hacer consideraciones en lo que tiene que ver con el tema de la rehabilitación. Vean ustedes, un peso de 54 kilogramos con una talla de 1,45 para un índice de masa corporal de 25,6. Resalto el examen físico de las extremidades. Había un adecuado atrofismo cutáneo, eran simétricas. Sin embargo, en extremidades inferiores una marcada hipotrofia de las masas musculares de los cuádriceps y de los gastrocnemios y un perímetro de la pantorrilla de 29 centímetros. Los arcos de movilidad se encontraban conservados tanto a nivel de la rodilla como de la cadera y había un escaso roce patelar sin presencia de retracciones en ninguna de las extremidades. Los pulsos distales estaban conservados, las extremidades superiores con evidencia de edema marcado en el miembro superior izquierdo, como se mencionó, con presencia de fobia grado 3, doloroso, presente hasta el hombro y con una fístula arteriovenosa brachiocefálica con un pulso y con un tril perceptible. El perímetro braquial derecho, claramente pues por la presencia de edema, medimos entonces el perímetro braquial en el derecho para un total de 21 centímetros. La fuerza de agarre, yo valoré a esta señora en un momento posterior a la realización de la diálisis y pues claramente eso repercutiría un poco en el desempeño que ella tendría en esta prueba, pero los valores que obtuvimos en ese momento fueron 5 kilogramos en la derecha y en la izquierda 3 kilogramos. En cuanto a lo neurológico, no encontramos mayores cosas por mencionar. En la valoración geriátrica claramente se hizo con respecto al estado funcional previo a la hospitalización. La señora nos relata un Bartel de 100 puntos, una escala del autonibro de 4 puntos, una autopercepción de salud término medio, más o menos igual comparada con sus coetarios. Niega que hubiese presentado caídas en el último año, manifiesta eso sí mucho temor a caer y que usa bastón y que no sale de la casa si no es acompañada. Tiene una escala FES-I de 47 puntos, sin embargo en su ABC social el desempeño es aceptable. Ella cuenta con una persona que la acompaña frecuentemente y camina más o menos 8 cuadras 4 veces al día. Entonces, eso nos da más o menos para 500 metros, claro, está acompañada. El Minimental Test es de 23 puntos sobre 30, haciendo pues el énfasis de que por el escenario en que la valoré, la colaboración fue un poco pobre en lo que tenía que ver con el dominio del cálculo y el aspecto visoespacial, y la escala de Yesavage fue de 5 puntos. El Goldberg fue negativo y el Mini Nutritional Assessment tuvo un cribado de 11 puntos para un total de 22 puntos. Habría sido pues claramente muy interesante y muy importante haber realizado la batería corta de ejecución física, pero como les cuento, la señora en ese momento se encontraba postdiálisis, entonces la colaboración no fue muy buena, por eso entonces rescaté muchos de los aspectos del examen físico que nos podían colaborar y esta parte de la funcionalidad relatada que nos sirve para empezar a hablar del tema que nos compete. En cuanto a la búsqueda de fragilidad, tenemos dos maneras de abordarlo, tanto el fenotipo como el índice de fragilidad. Dentro de lo que tiene que ver con el fenotipo, nos relata que no ha tenido pérdida de peso, el autorreporte de cansancio previo a la hospitalización
no era muy prominente, entonces digamos que esa pregunta nos daba negativa. En cuanto a la actividad física, ya mencionamos que solía hacer caminatas de más o menos 500 metros, siempre y cuando fuera acompañada. La fuerza de agarre fue uno de los criterios que nos resultan positivos para esta escala fenotípica, y la velocidad de la marcha no fue posible evaluarla, pero podemos deducir de manera aproximada, dada la atrofia de los cuádriceps encontrados y su condición, que puede ser una velocidad de la marcha reducida. Entonces, por eso, de manera apreciativa, lo puntué con 2 puntos, lo que nos da para una prefragilidad según el fenotipo. Y según el índice de fragilidad, el BIC nos daría 0,2, eso teniendo en cuenta que el BIC hace una valoración geriátrica multidimensional, y eso incluye tanto el desempeño desde el punto de vista de las actividades de la vida diaria como desde el apartado cognitivo, y por eso entonces es que nos da un índice de fragilidad de 0,2, que nos da una fragilidad leve. Entonces, empecemos este panel de discusión con estas preguntas. Doctor Muso, bienvenido. Qué ¿Qué bueno tenerlo tal? por acá. Bueno, muchas gracias, buenos días y saludos a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Viviana, bienvenida. Doctora Ángela, bienvenida. Doctora Lady, bienvenida. Qué Hola. alegría verlos por acá todos ustedes. Bueno, pues entonces, como les había contado, este caso es ilustrativo, pero la idea es que vayamos analizando algunas preguntas eh, puntuales, y para que utilicemos el caso como ejemplo para que nos demos a entender mejor en estas respuestas. Entonces, vamos a empezar con estas 2 preguntas conceptuales. Tengo esta pregunta que me parece infaltable, y para eso quisiera aprovechar la presencia del doctor Muso para que hablemos un poquito de esta gran polémica en lo que tiene que ver con la nefrosenescencia y la enfermedad renal. Doctor Muso, ¿es la tasa de filtración glomerular estimada a través de la creatinina sérica suficiente para realizar el diagnóstico de enfermedad renal crónica en personas mayores de 60 años? Y dependiendo de la respuesta, pues más adelante nos podría contar si deberíamos adicionar, por ejemplo, la cistatina C al protocolo de diagnóstico para prevenir el sobrediagnóstico, sobre todo en los estadios 3 y 4. Digamos, vamos a definir qué es un envejecimiento renal normal. Es una persona que tiene una ecografía renal normal, un sedimento urinario normal, un valor de creatinina o cistatina, es lo mismo, en rango normal. Cuando le medimos un filtrado está reducido, pero está reducido para el valor esperado para su edad. Y eso lo sabemos por la ecuación de Keller, que dice que 130 menos la edad de la persona nos dice aproximadamente cuál sería el filtrado que una persona tiene que tener por la edad que posee. Eso es un riñón envejecido. ¿Por qué? Porque para hablar de nefropatía tendríamos que encontrar una alteración ecográfica, una alteración en el sedimento. Cuando digo alteración del sedimento, me refiero a proteinuria o hematuria alta, hematuria dismórfica, o si no, una caída de filtrado más pronunciada que la que uno esperaría para la edad. Por ejemplo, encontrar un filtrado de 50 mililitros en una persona de 60 años, que uno esperaría que tenga 70 mililitros, es una caída inadecuada. O sea, ya es nefropatía. Entonces, esos son los 3 pilares. Hay que evaluar la imagen renal, el sedimento urinario y los valores, por supuesto, de creatinina o cistatina en sangre con un filtrado medido, con un clearance de creatinina. Eso sería, digamos, la forma de diferenciarlo. Ahora, quiero hacer una salvedad. Hay un 15%, esto lo estamos por sacar en una publicación, hay un 15% de gente que no le baja el filtrado por el envejecimiento. Y no es eso por hiperfiltración, ¿eh? Es porque no envejece el filtrado. ¿Cómo se explica eso? El envejecimiento es un fenómeno, como ustedes saben, heterogéneo. Entonces, no todo el mundo envejece igual y hay gente que tiene envejecimiento exitoso. Entonces, ese pequeño pool de gente podría tener un exitoso envejecimiento, por lo menos de lo que respecta al filtrado glomerular. Pero no es lo normal, porque por definición estadística lo normal es lo que afecta a la mayoría. Entonces, lo normal es la caída de filtrado, digamos, ajustada a la edad. Ahora, hay gente que está fuera de ese fenómeno, pero son muy pocos. Vale, doctor, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, que es un combo de preguntas que van de la mano y van dirigidas al doctor César Restrepo, para que más adelante hablemos de rehabilitación. Doctor César, ¿cuánto tiempo en promedio puede sobrevivir una persona con enfermedad renal crónica en estadio 5 sin terapia de reemplazo renal?
cuánto tiempo en promedio puede sobrevivir una persona que se encuentra en terapia de reemplazo renal y qué diferencias existen en cuanto a la sobrevida y en cuanto a la calidad de vida cuando decido llevar a una persona a un manejo conservador y cuando decido llevarla a terapia dialítica. Bueno, son muy buenas preguntas, inclusive es parte de los temas que vamos a tocar en el Congreso Nacional de Nefrología en noviembre. Yo solo voy a responder la segunda nomás, porque las otras Carlos nos las puede responder mejor que yo, ya le explico por qué. En promedio, una persona en terapia de reemplazo renal, su sobrevida depende de la enfermedad de base, porque las comorbilidades en ellos son muy altas. Entonces, usted encuentra pacientes diabéticos con compromiso cardiovascular importante, neurológico, y en ellos las terapias de reemplazo renal nuevas dan una buena expectativa de vida. Yo llegué a tener pacientes con 20 años en diálisis en buenas condiciones y bastante mayorcitos. Así que si se tiene un paciente con un daño renal por nefritis intersticial crónica, es un paciente de muy buen pronóstico en general y puede sobrevivir 20 años tranquilamente. Pero si hay nefropatía diabética, retinopatía, compromiso cardíaco, la expectativa no supera los 7 u 8 años más o menos. Entonces varía, pues. La primera pregunta, no, yo no tengo respuesta a esto porque solo recientemente estoy empezando a evaluar pacientes con estadio 5 que no quieren ir a diálisis. Carlos sí tiene mucha experiencia, tiene un grupo grande allá en Buenos Aires de pacientes con estadio 5 que han envejecido y no han querido ir a diálisis y él los ha tenido con muy buen tiempo. Y la última es prácticamente, va pegada de la primera, ¿no? Entonces yo quisiera más bien darle la oportunidad a Carlos que nos comentara esas otras dos preguntas. Sí, la verdad es que o sea, en el conservador viven menos que en el dialítico, eso está claro. El tema es que muchas veces viven con más calidad. Entonces, el tema es que si tengo un paciente que va a hacer la sustitución artificial y va a pasarla mal, ustedes saben, todos compartimos un criterio de la geriatría que es uno cuenta la cantidad, sino la calidad del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si ese paciente va a estar con mala calidad de vida, la verdad que es mejor por ahí que tenga menos tiempo y tenga mejor calidad de vida. Ese es el criterio por lo cual uno trata de que esos pacientes se manejen con conservador. De todos modos, un paciente puede arrepentirse y pedir el tratamiento sustitutivo y uno, bueno, se lo tiene que ofrecer. O sea que lo del conservador es algo para iniciar el tratamiento. Y después hay muchos pacientes que después toman el camino, digamos, de la sustitución artificial y otros que persisten en el tratamiento conservador que cuando se agota pasa a ser paliativo, ¿no es cierto? Como ya sabemos. Pero bueno, el resumen sería que se vive menos, pero con mayor calidad de vida. Más o menos serían 2 años y medio versus 5 o 6. O sea, la mitad. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por esta invitación y estar aquí en casa. Es una pregunta muy interesante y realmente cuando uno ve en el paciente geriátrico con enfermedad renal, digamos que uno tiene que individualizar la presencia o no de grandes síndromes geriátricos y entre esos la fragilidad, ¿cierto? Porque definitivamente los pacientes frágiles tienen menor sobrevida, menor calidad de vida, mayor mortalidad y mayor discapacidad. Entonces, yo he encontrado, digamos que cosas muy heterogéneas. Tuve hace poco un paciente de 95 años que llevaba 8 años en diálisis y para él la diálisis le dio calidad de vida porque le permitió vivir más tiempo. Pero pues le hicieron un diagnóstico con carcinoma escamocelular metastásico, pues que esto ya acortó ese ciclo vital de ese paciente y pues realmente la diálisis ahí pasa a un segundo plano. Entonces yo creo que esto depende mucho en el paciente mayor de toda esa valoración integral, de toda la comorbilidad, la multimorbilidad y la presencia o no de grandes síndromes geriátricos. Como ustedes saben, en pacientes con trastorno neurocognitivo mayor, la diálisis empeora el trastorno neurocognitivo. Entonces, digamos que aquí la esfera cognitiva también juega un rol principal. Tenemos que identificar de todas esas comorbilidades que tiene el paciente, cuál es la que más va a cortar ese ciclo vital, porque nos pasa que muchos pacientes con enfermedad renal en estadio 5 tienen buena calidad de vida, ¿cierto? Entonces, pienso que es una pregunta que hay que individualizar el paciente, ¿sí? O sea, no existen reglas de oro como para uno definir pronósticos de mortalidad, sino que esto lo hace la valoración. Muchas gracias, Lady.
Doctora Ángela. Buenos días para todos, muchas gracias. Bueno, también es importante, me uno a lo que comenta Lady, es importante que no solamente nos basemos en esa valoración inicial donde definimos que el paciente es frágil, sino que repetidamente se haga una valoración de su estado de fragilidad, porque pues ya sabemos que el estado de fragilidad es cambiante, es dinámico y muchas veces condiciones que lo excluían para una terapia de reemplazo renal ya se solucionaron y el paciente puede ingresar a la terapia. Recordemos una publicación que tengo con el doctor Gilberto Manjarres y Arnovi Chacón, donde el doctor César Restrepo nos ayudó mucho, donde hicimos un seguimiento de pacientes en prediálisis por 3 años y en estos 3 años ningún paciente de prediálisis, estamos hablando obviamente de quienes ya necesitan terapia de reemplazo, pero en este grupo de pacientes en prediálisis ninguno necesitó ingreso a terapia de reemplazo renal. Entonces también tengamos presente que sí, claro, viven más los que están en diálisis, pero también un paciente al que se le haga un control juicioso como el que tenemos programado mensual con todas sus paraclínicos y con todas sus condiciones y un abordaje geriátrico adecuado y manejo, el paciente también tiene una muy buena calidad de vida. Tuvimos pacientes en 3 años de seguimiento, mejoraron variables hematológicas de ferritina, disminuyeron valores de paratormona y se mantuvieron estables en el tiempo. Claro que sí, profe, muchas gracias. Voy a continuar con esta diapositiva compartiéndoles pues una parte de la experiencia personal que fue hacer esta revisión de discapacidad en enfermedad renal crónica y rehabilitación en enfermedad renal crónica. Básicamente, este concepto pues parte precisamente de esa revisión. Lo que hice fue buscar las rutas hacia la discapacidad de la enfermedad renal crónica, como una persona con enfermedad renal crónica puede llegar a discapacitarse desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista de la afectación multisistémica de la enfermedad. Y lo que encontré es que uno podría dividir en las rutas que son directas y las rutas que son indirectas y dividirlas cefalocaudalmente dependiendo del sistema comprometido. Entonces, dentro de las directas tendríamos las del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico en relación con la uremia, la encefalopatía, pues, que vemos sobre todo en los pacientes que se encuentran en una condición de terminalidad, la neuropatía periférica que comienza alrededor de los 25 mililitros minuto, la miopatía que también podríamos encontrarla sobre todo en relación con hallazgos de electromiografía que nos cuentan que es de predominio axonal y los cambios correspondientes en el potencial de acción desde el punto de vista muscular y con un predominio del examen físico de un compromiso distal. Desde el punto de vista cardiovascular, el desarrollo del síndrome cardiorrenal tipo 3 nos puede llevar hacia la discapacidad en la medida en que nos va a afectar la tolerancia al ejercicio y el rendimiento desde el punto de vista aeróbico. Desde el punto de vista muscular me parece quizás el más importante para lo que nos compete y es ese gasto energético en reposo, que tiene diferencias cuando el paciente se encuentra en el estadio terminal y cuando se encuentra en la diálisis, y si tenemos tiempo al final vamos a profundizarlo un poco con nuestros panelistas. La otra condición desde el punto de vista muscular sería el catabolismo muscular relacionado, vendrían después las óseas, que incluyen no solo la osteoporosis, sino la osteodistrofia renal, y allí me faltaría una, que sería la osteomalacia secundaria a la alteración en la activación de la vitamina D, y luego vemos las rutas indirectas que tienen un proceso intermedio para llevar a este paciente a la discapacidad. Entonces, nuevamente, sistema nervioso central y periférico, la enfermedad renal crónica se asocia con deterioro cognitivo, con la presencia de ACV más isquémico, hasta en un 7% más riesgo comparado con el hemorrágico, que sube hasta el 3% en comparación con la población general, y las demás condiciones asociadas en cuanto al sistema nervioso central, que vienen siendo las convulsiones, la mielinolisis, la presencia de asterixis, la presencia de mioclonías, de extrapiramidalismo, y finalmente la neuropatía vestibulococlear, que se ha mencionado que tiene más impacto desde el punto de vista auditivo, pero no podemos descartar la probabilidad de que también haya un compromiso desde el punto de vista vestibular que nos afecte el equilibrio. Desde el punto de vista cardiovascular se presentan varias situaciones, especialmente la resistencia a la insulina, y eso derivado con todos los compromisos relacionados que pueden llevar a incrementar el riesgo cardiovascular, la anemia, que claramente va a disminuir ese rendimiento desde el punto de vista aeróbico y esa tolerancia al ejercicio que mencionábamos. La parte muscular se vería alterada en la medida en que haya un desequilibrio iónico, bien sea hacia el incremento en el estadio terminal
o hacia la disminución en los pacientes que se encuentran en diálisis, y definitivamente no podemos dejar de hablar de la fragilidad y su relación con la inflamación de bajo grado en estos pacientes. Ya vamos a profundizar un poco más con nuestros panelistas. Asimismo, la comorbilidad, ya sabemos entonces que la enfermedad renal crónica, la mayoría de las muertes en estos pacientes ocurre por causas cardiovasculares en un primer plano y en un segundo plano por infecciones. Entonces vemos como la comorbilidad es un punto bastante importante a tratar. Y finalmente, cómo los ajustes nutricionales nos llevan a un dilema, y este es principalmente enfrentarnos a una dieta hipoproteica con el propósito de mantener una uremia baja versus el catabolismo muscular al que nos encontramos enfrentados por las condiciones propias de la enfermedad. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a hacer ahora a nuestros panelistas preguntas dirigidas a entender el riesgo de discapacidad. Este apartado lo vamos a llamar el aporte de la geriatría a la enfermedad renal, y la pregunta va dirigida hacia la doctora Lady Aristizábal para que nos cuente, porfa, si existe un protocolo de tamización de las complicaciones mencionadas anteriormente en el paciente anciano con enfermedad renal, y si no existe, ¿nos lo podemos inventar? Bueno, Laura, esa pregunta es bien interesante porque lo que se ha visto en los estudios y en la literatura en general de nefrogeriatría es que cada vez toma más importancia la valoración geriátrica integral, ¿cierto? Pero como todos sabemos, la geriatría es una de las especialidades que se está escribiendo día a día, y hay algunos países que tienen, digamos, algunos apartados donde dicen debe medir la fragilidad en el paciente mayor, debe medir la presencia de deterioro cognitivo, la red de apoyo, ¿cierto? Las voluntades anticipadas que este paciente tenga también en todo el abordaje de una enfermedad crónica evolutiva como es la enfermedad renal crónica, ¿cierto? Pero realmente que exista un protocolo específico, digamos, dirigido pues por las grandes publicaciones en enfermedad renal crónica, no. De hecho, eso fue una de las cosas que más nos motivó a crear el Comité de Nefrogeriatría, en donde está el doctor César Restrepo, el doctor Musso y otros colegas, donde queremos hacer eso precisamente, o sea, generar publicaciones e investigación con respecto a cómo debe ser valorado un paciente anciano con enfermedad renal crónica, porque encontramos el punto donde dicen, no, el paciente ya tiene, por decir, 75 años, 80 años, y ya no vamos a ofrecer terapia de reemplazo renal, ¿cierto? O sea, el adedismo, digamos que es algo muy marcado. Entonces, realmente no existen protocolos específicos. Hay algunas escalas de la geriatría que sí se han utilizado en estudios de enfermedad renal crónica para validar, por ejemplo, funcionalidad, fragilidad, pero realmente no hay, pues, muchas publicaciones grandes al respecto. Pienso que esto es un campo que está en investigación, un campo que está en crecimiento, y en eso estamos en el comité también, intentando pues crear estos manejos interdisciplinarios para poder generar producción científica que pueda guiar a nuestros colegas en la toma de decisiones de pacientes geriátricos. Muchas gracias, Lady. Vamos con la siguiente pregunta, que precisamente es para la doctora Ángela, que no, tiene la manito levantada. Si quiere, profe, le voy a formular la pregunta y le doy un poquito más de tiempo para que nos cuente en relación con lo que Lady mencionó. En cuanto a fenotipo o acúmulo de déficit, ¿qué modelo tiene mejor rendimiento diagnóstico para fragilidad en enfermedad renal crónica, y cuál presenta mejor capacidad predictiva respecto a desenlaces en funcionalidad en el paciente con enfermedad renal crónica? Y eso vendría enlazado con la siguiente pregunta, y es, ¿todo paciente anciano con enfermedad renal crónica es frágil o prefrágil? Adelante, profe. Muy bien, respondiendo a lo que quería pues agregar a lo que nos cuenta Lady, estamos de acuerdo, o sea, no hay escalas que digan esta es y es la internacionalmente validada. Cada grupo puede tener su manera pues de hacer un abordaje geriátrico en el paciente con enfermedad renal crónica. John Morley propone una valoración, el Rapid Assessment Geriatric, ¿cierto? Donde básicamente se basa en 4 conceptos. El uno es el cognitivo con Minicock, el otro es el nutricional con 4 preguntas, fragilidad y sarcopenia. Son esos 4 aspectos que incluye este Rapid Assessment que propone John Morley. Y por otro lado, específicamente en el paciente con enfermedad renal crónica, sí hay sociedades científicas, específicamente americanas, donde proponen la valoración del paciente en terapia de reemplazo renal enfocado hacia fragilidad, pero también son escalas y unas listas de chequeos
de chequeo bastante amplia. Ellos proponen que, creo que más adelante, pues allá vamos a llegar en este caso, pero me adelanto, ellos proponen que la principal, ya Laura nos mostró las causas directas e indirectas de, sí, de la facilidad de tener síndromes geriátricos en enfermedad renal crónica, pero sobre todo lo más importante es el desgaste proteico calórico, que las siglas en inglés es PEW, el PEW, pues, al que hacemos referencia, y es muy fácil, cada mes usted debe mirar cómo va el índice de masa corporal, que para nosotros a veces en geriatría no tiene mucha validez o no le creemos mucho a esas variaciones en el índice de masa corporal. Sí, en enfermedad renal crónica es importante el peso, variaciones en el peso seco después de hemodiálisis, la albúmina, recordemos que nosotros casi siempre tenemos como valor límite una albúmina de 3.5, ya se hace mención que albúminas de 3.8 hacia abajo ya nos están indicando que el paciente tiene un desgaste proteico calórico. Y también el balance nitrogenado, el que se abrevia en PAN, que ahorita de pronto pues uno de los nefrólogos, el doctor Musso o el doctor Restrepo nos explica, eso es una valoración de nitrógeno ureico sérico y nitrógeno ureico urinario que se hace con frecuencia. Entonces, solo con la medición de estos tres parámetros podemos estar muy pendientes de cómo está el desgaste proteico calórico en estos pacientes que están en terapia de reemplazo renal y cómo los debemos intervenir, porque ya como vamos a llegar al punto de rehabilitación, si usted no sabemos que para rehabilitación tenemos que mejorar el estado nutricional y lo más importante en este tipo de pacientes es vigilar, cuidar su estado nutricional. Listo, eso era lo que quería agregar con la pregunta anterior. Y con respecto a cuál es el mejor modelo para el rendimiento diagnóstico de fragilidad en enfermedad renal crónica, digamos que los dos. En el mundo tenemos estos dos modelos, está el de Rodwood y está el de Fried, ¿cierto? De ellos se han derivado 120, yo creo que ya vamos en 200 escalas y cada persona propone nuevas valoraciones. Miren que Morley ya sacó pues también una valoración mucho más rápida. Cada uno interesado en el tema, cada uno de los investigadores interesados en el tema quiere proponer una nueva forma de abordarlo. Realmente estos dos son los modelos índice y son complementarios, es lo que propongo, ¿cierto? Y lo que se propone son modelos complementarios, no son excluyentes. Digamos que el de Rodwood por su conteo numérico y por esta razón que se da al final y que se extrapola en edad biológica y cronológica, por su conteo numérico, tiene mucha validez y es el mejor para predecir, es el mejor modelo que puede predecir mortalidad y que puede predecir desenlaces. Pero definitivamente el fenotipo de Fried pues, es mucho más objetivo en parámetros específicos físicos, mientras que el de Rodwood es simplemente una lista de chequeo. Entonces, creo que con eso respondo claro la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿todo anciano con enfermedad renal crónica es frágil o prefrágil? Claro, pues puede serlo, ¿cierto? Si abordamos la fragilidad desde el punto de vista de acumulación de déficit, claro que ya lo tiene. Y si lo estamos abordando desde el lado de Fried, pues es un paciente que es no solo por envejecimiento, sino por enfermedad crónica, ya tiene deterioro. Y vuelvo y enlazo como un paciente con enfermedad renal crónica, quien ya ha estado sometido a dieta hipoproteica, ya puede tener un desgaste proteico calórico que lo está volviendo frágil. Y vuelvo y hago mención, recordemos que la fragilidad es dinámica en el tiempo y puede progresar entre sus estadios, pero también puede regresar entre sus estadios. Y eso es algo pues que quiero que quede hoy muy claro, que no es simplemente una primera valoración de geriatría donde dice es un paciente frágil y no se le puede hacer nada, no es susceptible de intervención terapéutica, porque es un paciente que usted lo interviene, lo reevalúa y puede que lo retorne a un estado funcional mejor. Muchas gracias, profe. Bien, entonces, esta parte que es la parte compleja de abordar en estos pacientes, los modelos de rehabilitación que tenemos en el paciente anciano con enfermedad renal crónica. Dentro del enfoque de rehabilitación que uno hace con un anciano, dependiendo de la comorbilidad que estamos evaluando, es, bueno, vamos a ver, se beneficia de un enfoque preventivo, se beneficia de un enfoque terapéutico, se beneficia de los dos. Y digamos que en el caso de la enfermedad renal crónica se complica un poco la cosa por lo que mencionábamos ahorita, el parámetro global para el diagnóstico según las CADIGO es la tasa de filtración glomerular
Y los otros apartados que nos comentaba el doctor Muso, que nos pueden servir para diferenciar entre un riñón que está envejeciendo y una enfermedad renal crónica, habitualmente no se tienen tan en cuenta en los estudios, entonces a uno se le pierde un poco la prevalencia e incurrimos también un poco en el sobrediagnóstico. Entonces, quizá esa parte, desde lo preventivo en esas personas que se encuentran en el estadio 1, 2 y 3, no va a ser tan fácil de dirigir precisamente por eso, porque no los vamos a identificar tan confiablemente. Pero entonces viene este abordaje terapéutico que habría que tratarlo especialmente para las personas que se encuentran en estadio 5 y en terapia de reemplazo renal. A mi parecer, por supuesto, si difieren conmigo, lo podemos conversar y estaría más enfocado en esas complicaciones que mencioné. Ahora, ¿tenemos un modelo de rehabilitación estructurado para enfermedad renal crónica? No lo encontré estructurado como quisiéramos, pero sí tenemos varios modelos de rehabilitación que se encuentran muy bien estructurados para estas condiciones asociadas que denominé como las rutas que llevan a la discapacidad que podríamos intervenir. Entonces, esos modelos serían basados en complicaciones. Tendríamos los modelos de neurorehabilitación para ese compromiso del sistema nervioso central y periférico que les mencioné. Tendríamos el modelo de rehabilitación cardiopulmonar para reacondicionamiento físico y reacondicionamiento físico. Tendríamos el modelo de rehabilitación en el paciente con osteoporosis y el modelo de rehabilitación del paciente frágil o con sarcopenia. Y para eso entonces quisiera que la doctora Viviana nos ilustrara un poquito más de esos modelos, de su apreciación, cómo percibe que podríamos enfocar los pacientes con enfermedad renal de una manera global o cómo percibe que podríamos integrar estos modelos que ya se encuentran como mucho más estructurados para abordar a estos pacientes, doctora Viviana. Básicamente, la rehabilitación nos ha demostrado que es eficaz y es eficiente para reducir la carga de discapacidad, pero no solamente en discapacidad, sino también en la prevención de fragilidad, como lo mencionaba ahora la doctora Benjumea. Si bien es cierto, todas las personas mayores con enfermedad renal crónica pues tienen una marcada afectación en su capacidad del ejercicio y en su calidad de vida versus una persona mayor sin enfermedad renal crónica. Y aquí es muy importante tener en cuenta, la literatura lo reporta y nos habla de que en las primeras etapas de las personas mayores con enfermedad renal crónica, pues existe un deterioro musculoesquelético, también hay alteraciones multiorgánicas y en ese orden de ideas, entonces, ambas alteraciones pueden provocar disminución en calidad de vida, también pueden provocar una mayor reducción en la movilidad, una disminución en la velocidad de la marcha, pueden conducir a limitaciones funcionales, que si bien es cierto, una vez identificamos la limitación funcional, podemos revertirla, lo mismo que sucede en el camino de la fragilidad, un proceso dinámico. Lo importante es identificarla y no esperar a encontrar en nuestras valoraciones multidimensionales un paciente ya en una condición de discapacidad. De otro lado, la reducción en la capacidad para caminar y para trasladarse al exterior de casa o incluso al interior de casa por todo el componente inflamatorio y todo lo que nos hablaba ahorita Laura de las vías o causas directas que nos llevan a discapacidad, pues también nos va a generar una mayor propensión al aislamiento, a la deprivación sensorial, a la falta de motivación, a la presencia de trastornos de estado de ánimo y trastornos cognitivos. Y de otro lado, la literatura también nos reporta que en ancianos con tasa de filtración glomerular inferior a 45 milímetros por minuto tienen una disminución en actividades básicas de la vida diaria mayor que aquellos que no presentan enfermedad renal crónica. En ese orden de ideas, entonces, nosotros podemos hablar, dado que las deficiencias corporales y las limitaciones funcionales en este tipo de pacientes pueden ser multiformes y variables, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que planteaba inicialmente el doctor Muso con respecto a que tenemos una población con envejecimiento exitoso, pero también hay que tener en cuenta las características heterogéneas de esta población. Entonces, a veces es muy difícil homogeneizar un protocolo, un modelo, no protocolo, el modelo de rehabilitación. La literatura nos propone que el modelo debe ser un modelo holístico y debe trascender de un modelo enfocado a la enfermedad a un modelo que sea individualizado, que sea multifactorial y que además de eso sea multicomponente. Ya les voy a hablar un poco de eso. Pero debemos tener en cuenta esas condiciones. Entonces, la idea es planificar, ¿sí? Se debe planificar un programa de rehabilitación individualizado, debe ir adaptado a las necesidades de cada persona con enfermedad renal crónica,
Lo otro es que también debe adaptarse a la capacidad funcional de cada persona mayor con enfermedad renal crónica y a las múltiples comorbilidades que pueden contribuir a la discapacidad, ¿sí? Eso no lo podemos obviar en ningún momento y centrarnos, no nos podemos centrar solo en la ERC, sino que hay que contemplar esa presencia de comorbilidades que nos pueden contribuir a discapacidad. Y en ese orden de ideas, vamos a reducir discapacidad, vamos a prevenir fragilidad, pero debemos considerar en primera instancia el estadio de la enfermedad renal crónica, ¿cierto? En segunda instancia, las complicaciones de esa enfermedad renal crónica. Y en tercera instancia, las comorbilidades. Ese programa de rehabilitación, no tenemos un protocolo en este momento estandarizado, un modelo que nos indique, mire, este es el modelo de rehabilitación estandarizado a nivel mundial, en donde nos den el paso a paso con la duración, con la frecuencia del tipo de ejercicio que podemos iniciar o que podemos recomendar a nuestras personas mayores con ERC. No lo tenemos. La idea es poder empezar a implementar, ¿sí? Y adaptar de acuerdo a los diferentes escenarios donde nos encontremos, de acuerdo a las características de nuestra población. Bien sabemos desde el punto de vista gerontológico que las características de las poblaciones de adulto mayor son diferentes, ¿sí? En todos los países, entonces podemos retomar algunas recomendaciones generales que podemos encontrar en la literatura, pero debemos empezar a construir programas o protocolos de ejercicio para este tipo de población individualizados. De otra parte, el modelo biopsicosocial, como lo plantea la literatura. ¿Sí? Te ¿Sí? doy un minutico, porfa, para que redondeemos un poquito la idea. Muy bien, entonces redondeando la idea de lo de ejercicio y modelo biopsicosocial, entonces les voy a resumir estrategias de rehabilitación en intervenciones de programa de ejercicio multicomponente y multifactorial, como les hablaba ahorita, que incluya entrenamiento de equilibrio, fuerza, resistencia, marcha, ejercicio aeróbico. De otro lado, hay que tener en cuenta que no todos los sujetos con enfermedad renal crónica tienen que realizar ejercicios, en particular sujetos con comorbilidades graves. También hay adecuaciones, en este momento la literatura plantea instalación de dispositivos de seguridad, herramientas de asistencia de actividades de la vida diaria para esos pacientes con el fin de minimizar gasto energético y mejorar la función en cuanto a autocuidado. Hay algunas contraindicaciones específicas, son 3 básicamente lo que plantea el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana de Cardiología. Son arritmias cardíacas sintomáticas, congestión pulmonar y edema periférico al momento de implementar un programa de ejercicio. Vuelvo, insisto, con un enfoque individualizado, centrado en el paciente, programas estructurados con grupos interdisciplinarios que impliquen una atención especializada, una rehabilitación específica y no cualquier tipo de terapia física general, que priorice sobre las prioridades del paciente y en particular en personas ancianas frágiles o prefrágiles con enfermedad renal crónica. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, como este tema es tan extenso y tan apasionante, yo hice un sorteo de preguntas que están acá, pero antes de que vayamos, o si nos queda tiempo, pues como de resolver algunas de estas, quisiera que usáramos 5 minutos para redondear a esta paciente. ¿Qué más le podemos ofrecer desde cada uno de nuestros perfiles? Entonces, empecemos con el doctor Muso. Ya le doy la palabra a doctora Ángela. Empecemos con el doctor Muso. ¿Qué más le podríamos ofrecer a esta señora que lleva 11 años en diálisis, que tiene una funcionalidad aceptable, que no tiene un deterioro cognitivo tan marcado, pero que se encuentra frágil y sarcopénica antes de que caiga definitivamente en la declinación funcional y en la inmovilidad? ¿Qué más le podríamos ofrecer? Bien, aparte de, por supuesto, ofrecer un plan de rehabilitación, ¿no es cierto?, que sería importante para apuntalar la parte de la sarcopenia y la parte muscular, yo quería hacer una salvedad con respecto a este caso puntual. La señora tiene hiponatremia. La hiponatremia es muy interesante porque tiene muchas causas para hiponatremia. Desde ya, primero, la enfermedad renal crónica, pero, por ejemplo, habría que ver si su hipotiroidismo está ajustado hormonalmente bien. También tiene una EPOC, que sabemos que aumenta el riesgo de liberación de citoquinas que afectan la vasopresina y pueden producir mayor tendencia a la hiponatremia. También tiene glucosa, tiene diabética, habría que ver si ese sodio está falseado por una glucemia un poco alta, pero uno asume que está controlada la glucemia y que el sodio estaría, realmente sería una hiponatremia verdadera o hipotónica. Lo digo ¿por qué? Porque la hiponatremia crónica a veces es algo que no es tenido en cuenta y es una entidad que muy solapadamente produce aumento de morbimortalidad,
afecta los test cognitivos, los test funcionales, y uno tendría que procurar resolver esa hiponatremia porque tiene un pronóstico malo el paciente hiponatémico crónico. Pero muchas veces no se puede corregir. ¿Y eso por qué? Porque la hiponatremia es en realidad un epifenómeno de la fragilidad. ¿Por qué? Es una hipótesis basada en lo que se llama enfermedades, células enfermas o sick cells. Las células estarían, los pacientes frágiles, con una fragilidad que llega al punto tal que la sodio-potasio ATPasa, que es la bomba madre de todas las células, que produce justamente la diferencia de electrolitos entre el intracelular y el extracelular, estaría disfuncionando, funcionaría menos, y entonces hay una incapacidad digamos, del organismo por mantener una buena proporción de sodio extracelular. Entonces, en definitiva, en esos pacientes cuyo sodio uno no lo puede corregir, pese a que hace todo lo que en la medicina interna hacemos para corregirlo, y persiste, bueno, podría ser en realidad que es un marcador de fragilidad celular de esa persona. Y justamente por eso muchos vinculan la hiponatremia crónica con el mal pronóstico. Así que, pero igual uno tendría que tratar de sacar la hiponatremia. Entonces, esa es una cosa que yo desde el punto de vista nefrológico le ofrecería a esta paciente. Mejorar su natremia porque, como les digo, sobre todo los hiponatrémicos crónicos que parecen asintomáticos, cuando uno los evalúa finamente, son pausisintomáticos y en realidad tienen algún grado de deterioro, que en este caso podría ser la fragilidad leve que se le encuentra, que está siendo una forma sintomática de hiponatremia, ¿no? Sin llegar a estar confuso o en coma, ¿no? Como le pasó en la hiponatremia aguda. Así que bueno, eso quería comentarlo como un aporte nefrológico. Muchas gracias, doctor. Doctora Ángela, adelante. ¿Qué más le podemos ofrecer a esta paciente? Sí, yo quisiera, como ya lo mencioné, su aporte nutricional es muy importante. Quisiera pues sí, qué opinan los doctores Musso y Restrepo, porque nosotros en pacientes con enfermedad renal crónica le tememos mucho al aporte proteico, pero ya un paciente en terapia de reemplazo renal, el aporte proteico inclusive se postula en guías y en sociedades de nefrología que con Ensure es suficiente, que específicamente en estos pacientes que tienen alteraciones del potasio y del fósforo es en quienes debemos individualizar ese manejo con el suplemento nutricional Nepro, ¿sí? Pero que no debemos temer, quiero que quede pues el mensaje que no temamos a dar un adecuado aporte proteico en estos pacientes porque nada hacemos, o sea, Viviana solita con su terapia de rehabilitación no va a poder si no tenemos un paciente repletado pues desde el punto de vista proteico. Estamos claros que en este caso la paciente pues tiene una osteosarcopenia, veo que no tiene manejo para osteoporosis, tenemos que ponerle manejo para osteoporosis, obviamente en este caso pues un biológico de denosumab y vitamina D. Recordemos que el consenso mundial de fragilidad del 2013, también liderado por John Morley, propone que primero todos debemos estar muy atentos a encontrar fragilidad y que segundo, hay 3 aspectos importantes que todo paciente debería tener y es el aporte de vitamina D, un programa individualizado de ejercicio y una dieta donde se cuide bastante el aporte proteico del paciente. Entonces quiero pues mencionar esto, recordemos que en pacientes, la nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica en terapia dialítica puede ser oral, puede ser un Ensure o puede ser Nepro. Recordemos que se puede también hacer reemplazo o terapia, soporte nutricional intradialítico parenteral, también se puede hacer. Y se ha descrito una serie de casos de aporte proteico por sonda nasoentérica en las noches para pacientes quienes tienen una anorexia severa. Entonces tenemos varias opciones. En estos pacientes donde la albúmina está menor de 3,8 se les da como un tiempo de más o menos unos 3 meses para mejorar estos valores y si no, en estos pacientes no mejoran, ahí es cuando se debe indicar esta terapia de soporte nutricional intradialítico parenteral. Entonces miremos, no nos quedemos con la idea de que no, como es un renal no le podemos dar aporte proteico y hasta ahí llegamos todos. Hay formas de un soporte y el Nepro específicamente para estas personas que tienen alteraciones de electrolitos. No sé pues si los doctores Musso y Restrepo tengan otra cosa diferente que decir. Listo, profe. Pues de hecho esa era una de las preguntas de sorteo de preguntas que voy a dejar en esta diapositiva para que vayamos a reflexionar en la casa porque el tiempo se nos está acabando. Osteoporosis, osteomalacia y osteodistrofia. ¿Cómo la identificamos y cómo la tratamos?
nos tocará reflexionar un poquito y hacer una segunda sesión en la que hablemos de estos temas. Doctor César, cuéntenos ustedes desde su perspectiva, ¿qué más le podemos ofrecer a esta paciente de manera puntual en relación pues con todo lo que hemos mencionado? En realidad tiene muchos problemas porque es un tema difícil de tratar aquí los accesos vasculares, pues porque el brazo hematizado, la estenosis de la vena innominada, en fin, no creo que sea de ustedes en general pues tocar esto, pero no nos envió más información de la que necesitábamos, doctora. Yo quisiera ver la paratormona, el calcio, el fósforo, la hemoglobina. Bueno, entonces sin eso Claro. es difícil. Ya tengo la evaluación física que le hizo, el examen físico, y me llama la atención algunas cosas interesantes. Tiene una creatinina de 4 y algo, pero es una mujer que tiene sobrepeso, no es muy grande, y el hecho de tener una creatinina tan baja en una paciente que probablemente no tiene función renal residual porque hace 10 años tuvo una urgencia dialítica y a la fecha me imagino que debe estar orinando muy poquito, me sugiere que el estado nutricional de ella no es buena, como dice la doctora Benjumea. Es decir, tener una creatinina tan baja en un paciente en diálisis es un mal indicador del estado nutricional. Entonces habría que evaluar qué está pasando con ella, por qué no se está alimentando bien, cómo está la albúmina sérica. Bueno, son muchas cosas que hay que intervenir, que son muy diferentes de un paciente que está en diálisis a un paciente en un programa de nefroprotección. Son cosas completamente aparte. Usted no puede comparar los parámetros de laboratorio de un paciente en diálisis con uno de nefroprotección, en el cual yo tengo una plantilla grandísima que evalúa alrededor de casi 30 variables y les hago seguimiento mensual o cada 2 o cada 3 meses. Y en ellos tengo unas metas, por ejemplo, de ferritina diferente, de electrolitos, de vitamina D, como dijo la doctora Benjumea, que ya nosotros demostramos con Carlos que la vitamina D solo sirve si la tasa de filtración de mayor de 30 mililitros por minuto, por debajo de 30 la vitamina D nativa no sirve para nada, hay que usar escalcitriol. Bueno, en fin, muchas cosas, doctora, que no soy capaz de responderle todas en este momento. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Pues gracias por la discusión, estuvo muy interesante. Yo pienso que esta paciente es un reto desde muchos aspectos. Primero, la rehabilitación, digamos, la intervención en la prefragilidad que tiene esta paciente es vital para evitar una declinación funcional y una progresión a discapacidad. 2, lo que hablaba el doctor César Restrepo de los accesos vasculares, que pues ya está siendo un problema porque la señora ya tiene pues ahorita un acceso femoral, pero ya ha tenido digamos, intervenciones previas que hacen que nos pasa que los pacientes con enfermedad renal de larga data se quedan sin accesos vasculares. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que definir con la paciente las voluntades anticipadas que ella tiene, ¿cierto? O pensar incluso en rotarla a una diálisis peritoneal en caso de que la paciente pues quede sin accesos vasculares. Tercero, toda la intervención nutricional y de un programa de rehabilitación intensiva para la mejoría de la sarcopenia y de la dinapenia que la paciente tiene con la fuerza de agarre, porque pues este es el inicio de un síndrome de caída probablemente, y el ajuste de la comorbilidad. Esta paciente tiene un EPOC, pero tiene pues inhaladores que no son los apropiados, la evaluación de la polifarmacia, porque la señora toma una cantidad de medicamentos pues que ahí pueden tener interacciones medicamentosas y aumentar el riesgo de eventos adversos. Entonces pienso que es un enfoque pues muy integral desde todas las especialidades, pero me parece vital me hubiera gustado conocer personalmente las voluntades anticipadas de esta paciente, porque sabemos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que va a evolucionar, ¿cierto? El paciente va a llegar en algún punto donde pues su enfermedad va a llevar a una discapacidad y estos pacientes que tienen terapias de reemplazo renal de larga data, es muy difícil que ellos comprendan que llega un momento en que la diálisis no va a ofrecer calidad de vida y que en ese momento nosotros debemos optar por la decisión y puede ser una decisión de retirarla. Entonces, este pedacito sí me parece que faltó en la historia, ¿cierto? Conocer muy bien esas voluntades anticipadas de la paciente y qué tanto comprende ella de que todos estos problemas que ha tenido con los accesos vasculares, pues va a ser algo que va a poder cambiar su pronóstico a corto plazo. Gracias. A ti, Lady, muchas gracias. Profe Viviana, puntualmente, ¿qué le podemos ofrecer a esta señora para su rehabilitación? Bueno, completamente con los aportes de la doctora Lady. Acá con esta paciente, una de las cosas que podemos ofrecerles de rehabilitación, por un lado, está un programa de rehabilitación para el paciente frágil. Ya desde recientemente ya tenemos programas ya estructurados con evidencia de que funcionan en población frágil, que es la estrategia del ViviFrail,
con el programa de ejercicio multicomponente del que les hablaba ahora, pero igualmente podemos integrar lo que manejamos desde los programas de prevención de caídas, porque vemos que esta paciente tiene un alto riesgo de caída por toda su enfermedad, por el estadio en el que se encuentra. Ahora, la pregunta va también dirigida, ¿vamos a prevenir? ¿Vamos a hacer un enfoque terapéutico? Pues yo enfocaría a esta paciente en ambos contextos. Por un lado, desde el punto de vista preventivo, porque ya les hablaba ahorita de los riesgos que tenemos de caída, ¿sí? Tenemos el riesgo de que esta paciente vaya a cursar vaya cursando una prefragilidad y no llegue a una discapacidad rápidamente, a pesar de su funcionalidad actual, como usted lo mencionaba en el examen físico, pero debemos de tener ese proceso para que la paciente se nos pueda sostener. De otro lado, ¿existe evidencia respecto al impacto del ejercicio físico en enfermedad renal? La desconozco. Dentro de las revisiones que hemos hecho hasta el momento no hemos encontrado una evidencia sólida, ni tampoco desfavorable en contra pues de que nos indique el ejercicio está totalmente contraindicado, y ahorita les hablaba de las 3 contraindicaciones de las cuales nos habla el Colegio Americano de Cardiología. Pero en fragilidad sí tenemos una evidencia muy sólida con respecto a la combinación que debe haber entre ejercicio físico y el complemento nutricional del que nos hablaba la doctora Benjumea. Y con respecto a la prehabilitación, definitivamente a favor, ¿sí? Pacientes en prediálisis deberían de tener una educación muy precisa con respecto a qué tipo de ejercicio puede vincularse cuando va a iniciar todo su proceso de prediálisis, y cuando esté en diálisis, pues también sabemos que podemos articular algunos ejercicios que pueden favorecer y pueden retrasar ese proceso de ostosarcopenia y el resto de condiciones geriátricas de las que hablaba Laura inicialmente. No sé si el doctor Musso nos pueda dilucidar o aclarar un poco el panorama. Esta pregunta nos la hacíamos con Laura hace unos días. Contraindicaciones de esa actividad física durante la diálisis con respecto a los efectos que genera la diálisis propiamente en el momento de estarse realizando el procedimiento, si realmente hay una contraindicación, porque yo pensaba dentro del poco conocimiento que tengo en enfermedad renal, la actividad física, pues uno diría, bueno, el paciente en diálisis podríamos estimular algunos ejercicios activos, por ejemplo, para estimular circulación mientras el paciente está en su procedimiento, pero desconocemos, doctor Musso, si existe alguna contraindicación absoluta de esa actividad física, tanto activa o pasiva, durante la diálisis, y nos gustaría de pronto que nos aclarara el panorama con respecto a esa pregunta. Primero, recalcar, tomo lo del doctor César y lo de la doctora Benjumea. Fíjense que se considera una creatinina. En diálisis la creatinina deja de ser un parámetro de filtración y pasa a ser de nutrición, y se considera ideal por lo menos 8. Así que esta paciente seguramente tiene una desnutrición importante, como bien recalcaba César. Ratificando lo que decía la doctora Benjumea, muchas veces la desnutrición es la indicación de diálisis, porque yo no puedo estar maniatado en la indicación de aporte nutricional. Y si necesito dializar para hacer una buena nutrición, lo tengo que hacer. O sea, es una indicación al revés, de dializar para nutrir, porque la nutrición es una patología de alta mortalidad. Y con respecto a la pregunta que me hicieron recién, el paciente tiene que tener un chequeo cardiológico previo para ver que no tenga una patología coronaria inestable, y si le dan el ok para ejercitar, puede ejercitar en la sesión, e incluso es una indicación la hiperfosfatemia para hacerlo, porque se ha visto que baja el fósforo sérico y se especula que es por redistribución hacia dentro de las células del fósforo, así que es una indicación que se puede implementar en las salas, sí, pero hay que hacer un chequeo primero cardiológico.